Buenos días, alumnos de instrumentación de quinto semestre. Vamos a ver unos conceptos acerca del control que hemos estado manejando desde algunos capítulos anteriores. Vamos a el concepto básico de lo que es un sistema de control automático. Aquí tenemos un ejemplo de la representación de un intercambiador de calor en el cual se pretende generar un condensado o recuperar mediante la condensación, ¿no?, el vapor que se utiliza en los procesos, ya que ese vapor va libre de las sales minerales que tiene el agua. Entonces, antes de convertir el agua en vapor, se le hace un tratamiento para eliminarle la dureza del agua, que es la extracción de las sales minerales, como hemos visto también en algunos eventos anteriores, algunos temas anteriores. Entonces, en este sistema pues está representando el que se debe realizar el control del equipo, del intercambiador de calor, con una inteligencia operativa, tal y como si una persona fuese la que estuviera en el control de ese sistema. Entonces, ¿en qué consiste el proceso? Bueno, es un tanque que por dentro tiene una tubería en forma de vaivén, una tubería que va por el interior de ese tanque, pero sin mezclar lo que lleve la tubería con lo que esté por fuera del tanque. Por fuera del tanque va a llevar agua de la red normal, digamos, que va a rodear la tubería por el exterior, y luego va a tener un ducto de salida. Y luego, pues el vapor que se está recuperando del proceso, gobernado mediante una válvula, va a entrar a ese tubo de vaivén llamado serpentín. Entonces tiene una conexión de entrada y una de salida, por donde ya lo que salga por esa zona pues va a ser ya el condensado del vapor que está entrando por la parte de arriba, ya que al hacer contacto el agua fría o el agua a la temperatura ambiente que está entrando por el exterior de esa tubería, va a bajarle la temperatura y el vapor se va a condensar. Al momento de que vaya en su proceso de ir y venir por dentro del tanque, finalmente al estar rodeado de esa agua a menos temperatura, se va finalmente a condensar. La situación operativa es de que se debe censar en alguna forma cuál es el valor actual de la temperatura a la que sale el agua del tanque. Digamos que esa es la representación de lo que está pasando dentro, ¿sí? Una forma más precisa pues sería que pudiéramos medir la temperatura dentro del tanque, eso sería lo más exacto, pero la salida también nos da un indicativo de qué temperatura es la que está en el interior. Entonces, una temperatura, por ejemplo, muy fría, indicaría que está entrando muy poquito vapor por este lado y que el resultado pues sí es la condensación, pero se está, digamos, desaprovechando el sistema porque se estaría obteniendo una baja cantidad de condensado al tener muy poco vapor entrando lo que es la tubería interna. Otra condición podría ser que la temperatura estuviera saliendo muy alta. Al salir una temperatura muy alta, quiere decir que está entrando demasiado vapor a esa tubería, y al entrar demasiado vapor, muy probablemente se esté retirando por la zona de lo que es el condensado todavía algún volumen en forma de vapor, es decir, que vaya en forma de mezcla vapor con el condensado. Entonces significaría que no se está logrando el propósito, que es que el vapor que entre completamente se condense. Entonces, para lograr el efecto deseado, ¿qué se requiere? Pues básicamente se requiere estar gobernando la válvula de entrada y tener como referencia un punto óptimo de trabajo del sistema, es decir, a X cantidad de temperatura, por decir un número, a una temperatura de 60 grados, se va a obtener
volumen óptimo de condensado. Entonces, si la temperatura se va arriba de 60, quiere decir que ya está entrando demasiado vapor y hay que cerrar la válvula o cerrar parcialmente, ¿verdad? Si la temperatura está por debajo de 60, significaría que está entrando muy poquito vapor y hay que compensar abriendo la válvula. Entonces, ese movimiento de abrir y cerrar esa válvula conforme a la variable que es, en este caso, la temperatura, es el efecto de control que se tendría que estar realizando, es el ajuste del sistema de control. Entonces, comparativamente, si tuviéramos a una persona gobernando el sistema, a esa persona le diríamos, bueno, la temperatura del proceso debe estar graduada a un cierto valor, a una referencia, 60 grados, por decir un número. Y entonces el operador va a decir, bueno, la temperatura está por debajo de ese valor. El operador hace una comparación del valor actual con la referencia y entonces debe de abrir o cerrar esa válvula para compensar ese cambio en la temperatura. El cambio en la temperatura, pues hay múltiples factores que van a hacer que el sistema gane o pierda energía. Algo tan sencillo como la temperatura del medio ambiente. Si estamos a una temperatura del medio ambiente, por ejemplo en el invierno, pues en la madrugada o en la noche la temperatura es más baja, pero ya a mediodía puede que esté despejado el cielo y que haya un cierto aumento en la temperatura, que empiece a ser algo de calor. Entonces puede ser que la temperatura en el día ande a unos valores de 14 grados, por decir un número, y que en la noche descienda hasta 4 o 5 grados. Y ese cambio externo en la temperatura va a provocar que en cierta medida se afecte el operativo del sistema, más en el agente externo que es el agua fría o el agua a la temperatura ambiente, que va a estar sintiendo o resintiendo esos cambios externos en la temperatura, lo que harán que esa temperatura del agua que está entrando por el exterior del serpentín de tubería esté siendo afectado. Entonces, si entra agua más fría, pues va a alterar la cantidad de la temperatura interna del tanque. Entonces, la sensación de la temperatura de salida va a ser de que se puede condensar un poco más de vapor. Entonces, puede abrir más la válvula y entrar mayor volumen. Pero luego, cuando se recupere la temperatura ambiente exterior, ¿qué pasaría? Pues habría que otra vez compensar cerrando la válvula. Entonces, esa inteligencia operativa similar o semejante a la que una persona o a la que si una persona estuviera gobernando ese sistema, esto es en forma así representativa de la inteligencia de lo que debe llevar o lo que debe de hacer un lazo de control. Esto se debe lograr con instrumentos, ¿sí? Esto se debe lograr con instrumentos. Un instrumento que sense y que le avise a el equipo de control qué es lo que debe de hacer. Y ese equipo de control pues va a comparar el valor actual con una referencia y luego ejecutar una acción correctiva. Entonces, esta inteligencia representativa de una persona la debe de hacer un grupo de instrumentos. Entonces, el punto de partida pues es de tener un elemento primario de medición de la variable. En este caso, pues la variable es temperatura. Aquí ese elemento primario de medición está siendo representado por un sistema termal. Si recordamos ahí en la simbología que hemos visto, pues esto es el símbolo para un sistema termal para la detección de la temperatura formado por un bulbo, un tubo capilar y un elemento de presión. El bulbo, recordamos, pues está lleno de un gas y ese mismo gas va por dentro del tubo capilar marcado aquí. Y recordando también el concepto de lo que es un tubo capilar, es un tubo de un diámetro interior muy delgado, tan delgado como el grosor de un cabello. De ahí el concepto de capilar. A eso se refiere un tubo capilar. Entonces, ese bulbo de medición y ese tubo capilar están llenos de gas, de un tipo de gas asociado o acorde a la temperatura del proceso.
Entonces, cuando ese gas se caliente por el efecto de la temperatura del tanque, ese gas se va a expander y va a generar un incremento en la presión. Pero si el proceso se enfría, ese gas se va a enfriar y lo que va a hacer es bajar su presión, bajar la presión dentro de ese sistema. Y esto va a dar hasta un fuelle, un burdón, un elemento de presión, ¿sí? Un elemento primario para captar los cambios de presión, cuyo propósito de ese dispositivo, ya sea un tubo de burdón, un tubo en espiral, un tubo helicoidal, un fuelle, un diafragma. Hay que recordar también pues el concepto de que esos elementos para presión, su función básicamente es convertir esos cambios o variaciones de presión en un movimiento mecánico. Y ese movimiento mecánico sea capaz de accionar una válvula para que la válvula esté abriendo y cerrando parcialmente conforme cambia la temperatura. Entonces, a medida que va cambiando la temperatura, todo ese mecanismo formado por el sistema termal, bulbo, tubo capilar y elemento de presión van a estar generando un movimiento mecánico, un accionamiento para una válvula, para que esa válvula pueda abrir o cerrar según la señal que está recibiendo. Entonces, digamos que si la temperatura está aumentando, la señal de salida de esa válvula va a ir aumentando. Si la temperatura está disminuyendo, la salida de esa señal va a ir disminuyendo también. Va a ir en forma proporcional. Entonces, este instrumento, para poder generar ese código de control de incremento o decremento según los cambios de la temperatura, debe llevar previamente una alimentación neumática, una alimentación de 20 libras para poder producir esta señal de control, para poder generar ese código de control que represente la temperatura. Entonces, el instrumento que estamos señalando en esta zona es un instrumento transmisor neumático para temperatura. Esto es lo que representa esta línea que vemos aquí. Si recordamos, cuando vimos la simbología de instrumentación, este símbolo representa una señal neumática o una canalización o una tubería de tipo neumática que lleva aire. En este caso, aire de control, que representa a la temperatura en forma proporcional. Entonces, si la temperatura estuviera en un valor mínimo, un valor pequeño, un valor mínimo, el código de control sería 3 libras, que representa ese valor mínimo. No necesariamente pues 0, ¿verdad? Depende del tipo de proceso. Puede ser que el mínimo sea, por ejemplo, la temperatura ambiente, 24 o 25 grados. Y eso sea el código en 3 libras. Pero luego ya cuando el sistema empieza a operar, la temperatura pues va a ir subiendo de esos 25 a 30, a 35, a 40, 45, 50, etcétera. Va subiendo la temperatura y entonces, bajo esa circunstancia, el código de control va a ir aumentando. 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15, etcétera. Cuando la temperatura alcanza su valor máximo, debe estar sincronizado o calibrado el transmisor para que el código sea 15 libras. O sea, la temperatura mayor que va a alcanzar el proceso debe estar representado por un código de 15 libras. Entonces, estas 15 libras representa la temperatura máxima de ese tanque, de ese proceso, de ese intercambiador de calor. Eso es lo que veríamos aquí con esta representación de un transmisor neumático, porque el tipo de señal que entrega, para la variable temperatura. Transmisor neumático para temperatura. Con alimentación de 20 libras y salida de control de 3 a 15 PSI. Así es como interpretaríamos este diagrama.
Entonces, este instrumento codifica las variaciones de temperatura en una señal neumática para enviarlo hasta una cabina de control, una cabina o caseta de control, donde va a ir un instrumento adecuado para completar el trabajo que decíamos ahorita de un sistema de control automático. Y aquí vemos ya una representación con otro símbolo de un instrumento más complejo con la abreviación de las letras T y C. TIC o TIC, que representa a un instrumento de control e indicador de la temperatura. Un instrumento de control e indicación de temperatura, control e indicador de temperatura. ¿Cómo interpretamos esto? Pues interpretamos de que el instrumento va a estar recibiendo la señal de control y esa señal de control va a accionar un puntero y ese puntero va a tener una carátula graduada en unidades de temperatura, no en unidades de presión, sino en unidades de temperatura, que es la variable que se está monitoreando en el proceso. Entonces, cuando vaya llegando esa señal de control, un puntero se va a mover y va a indicar en una escala el valor actual de la temperatura del tanque. O sea que debe estar calibrado el instrumento para poder interpretar la señal de control que viene del transmisor, poderla interpretar precisamente como el valor actual de la temperatura. Esa es la primera tarea que hace el controlador, interpretar la señal de control que viene del transmisor como el valor actual de la temperatura. Y si es posible, como en este caso se muestra, que indique cuál es el valor actual de esa temperatura. No todos los instrumentos lo hacen. Algunos son instrumentos que simplemente captan la señal y hacen la tarea de control, pero sin la característica de indicarte el valor actual. Entonces hay instrumentos que indican cuál es el valor actual de la variable, otros que no lo indican. En este caso se está refiriendo a un instrumento que, aparte de su tarea principal, que es la de controlar el proceso, también te indica cuál es el valor actual de la variable de proceso. Entonces eso es la tarea inicial del controlador. ¿Cuál es el siguiente paso que haría el controlador? El siguiente paso es de que debe tener un punto de ajuste o un punto de referencia de cuál es el valor al que debe estar trabajando el sistema. Entonces, previamente a ese instrumento de control se le debe haber hecho un ajuste o una calibración de cuál es el punto de trabajo del sistema. Por decir un número, nuevamente, pues podremos decir 60 grados. Bueno, aquí se le ajusta o se calibra un set point, un punto de operación, un punto de consigna, un punto de trabajo en 60. Y entonces el instrumento, ¿qué es lo que va a hacer? Pues lo que va a hacer es de manera continua, siempre, todo el tiempo, estar comparando el valor de 60 al que está calibrado contra lo que representa el código de control, que representa pues precisamente el valor actual de la temperatura del proceso. Entonces el controlador lo que va a hacer es comparar el valor actual de la temperatura del proceso contra el set point. Va a hacer la comparación y la diferencia de esa comparación pues es la señal de error. Entonces esa señal de error es la señal que va a generar en el sistema de control del instrumento alguna modificación en la señal que va hacia el elemento final de control. En este caso, como es un controlador de tipo neumático, la forma de hacer su tarea de control
es de que ese instrumento va a estar alimentado con una señal de 20 PSI y una válvula interna va a ser accionada por la señal de error. O sea, la diferencia de lo que es el set point y el valor actual de la variable, la diferencia, la señal de error, va a hacer que la válvula genere algún efecto. Si la diferencia es 0, va a mantener la señal de salida en el valor en que se encuentre. Si la señal de error es 0. Pero si la señal de error es negativa, va a hacer que la señal de control aumente. Si la señal de error es positiva, va a hacer que la señal de control disminuya. Esto es, digamos, una primera alternativa pensando digamos, en una forma de interpretar los conceptos. ¿Por qué? Pues porque hay que recordar el concepto de que esta señal de control puede ser directa o puede ser inversa, dependiendo de qué tipo de elemento final de control sea con el que se cuente. Entonces también podría ser el caso contrario, ¿verdad? De que si la señal de error es negativa, que se mande una señal correctiva de disminución. O que si la señal de error es positiva, que la señal correctiva sea de aumento. Depende de cómo sea la característica del elemento final de control y cómo esté ajustado el tipo de acción que va a hacer el controlador. Pero esa va a ser la acción de control. La acción de control va a ser comparar el valor actual de la variable de proceso con el set point, el punto de operación. Y de esa comparativa se va a producir, o el resultado de esa comparativa, de esa diferencia, va a ser la señal de error. Y entonces la señal de error puede ser que dé positivo o que dé negativo. Y entonces puede hacer que la señal de la válvula de control de salida vaya aumentando o vaya disminuyendo. Si la señal de error es 0, la señal de salida sigue presentándose, pero no va a cambiar, se va a mantener en el valor en ese momento en el que esté. Entonces, si la diferencia, vamos a pensar que la señal de control de salida está en 9 libras. Si la diferencia da 0, las 9 libras se mantienen, ahí se va a quedar en 9. Pero luego, pues la diferencia puede dar un valor un poquito más alto, un poquito más bajo en la variable de proceso. La diferencia va a dar o positivo o negativo, y entonces la señal de control puede ir disminuyendo 8, 7, 6, o puede ir aumentando 10, 11, 12, etc. Entonces, esta señal de control se va a estar manifestando según esa diferencia entre el valor actual y el set point. Pero previamente pues va alimentado con 20 libras, y de esas 20 libras la válvula de operación llamada relevador neumático va a estar abriendo y cerrando según se necesite. Con esta señal de control de 3 a 15 PSI es el código de control, en donde 3 libras significaría la orden de señal mínima para el elemento final de control, y 15 libras sería la orden de control máxima para el elemento final. Y los valores intermedios pues harán que el elemento final cambie su porcentaje de apertura entre el 0 y el 100% de su carrera de trabajo. Entonces, aquí está, esto sería pues la señal correctiva hacia el elemento final de control, que en este caso pues lo hemos representado por la válvula de diafragma o la válvula neumática de control, que es la herramienta más importante en la formación de los lazos o los sistemas de control de lazo cerrado, de control continuo, automáticos. Entonces, esta representación que habíamos en un principio representa la inteligencia de los instrumentos que van a formar ese sistema de control de lazo cerrado, para lograr el propósito del equipo que se esté utilizando. En este caso, para este sistema es la condensación del vapor que ya se usó en el proceso, porque es un vapor al que
o es un agua a la cual ya se le invirtió dinero al darle el tratamiento para convertirla en vapor, utilizarla y reaprovechar lo más que se pueda el vapor que ya se usó en el proceso. Entonces, esta es la representación para un sistema automático considerando un intercambiador de calor. En forma general, podemos ver en este diagrama bloques esto que estamos mencionando. Va a haber un cierto tipo de proceso, que puede ser, como en el caso que acabamos de señalar, un proceso de temperatura, puede ser un proceso de presión, puede ser un proceso de nivel, un proceso de caudal, ¿sí? Entonces, la variable o el proceso donde se esté dando o elaborando algún producto, se puede estar fabricando plástico, papel, vidrio, alimentos, etcétera. Algún producto se va a estar fabricando y en ese producto pues va a aparecer un cierto procedimiento de fabricación donde puede estar implícito alguna magnitud física. Entonces, esa magnitud física que está involucrada directamente en la elaboración del producto se debe estar monitoreando. ¿Por qué se debe estar monitoreando? Bueno, porque en los procesos o en los sistemas eventualmente van a ocurrir perturbaciones, que son las ganancias o pérdidas de energía en el proceso de producción. Ganancias de presión, pérdidas de presión, ganancias de temperatura, pérdidas de temperatura, ganancias de nivel, pérdidas de nivel, etcétera. Entonces, esas variaciones en la energía reciben el nombre de perturbaciones y que van a provocar un cambio, digamos, en la carga operativa del sistema, un cambio de carga, una ganancia o pérdida de energía. Y eso pues debe ser monitoreado según la variable que se tenga para la operación de ese sistema, lo que conocemos como la variable regulada o la variable de proceso. Entonces, esa variable debe ser monitoreada con algún tipo adecuado de elemento primario de medición. Entonces, debe haber aquí un elemento primario para medir la presión o para medir la temperatura o para medir el nivel, el flujo, la humedad, etcétera, la magnitud física que esté involucrada en la elaboración de dicho producto. Se debe estar monitoreando. Entonces se monitorea con algún tipo de elemento primario y un instrumento de enlace típico es lo que mencionábamos ahorita, un transmisor. Entonces un transmisor se va a encargar de captar los cambios de la variable de proceso y convertirlos en un código de control. Y ese código de control lo debe de enviar a distancia hasta la cabina de control donde está el controlador de proceso. Entonces, ese controlador de proceso, su primera tarea, como decíamos ahorita, es comparar el valor actual de la variable de proceso contra el punto de consigna, el punto de operación, el set point. Entonces, ya que el set point fue ubicado, fue calibrado, se compara contra el valor actual de la variable y de la diferencia, de la resta de esas dos cantidades, sale como resultado la señal de error. Y esa señal de error se encarga de generar la operación de la válvula del controlador de proceso. Puede ser una válvula o puede ser, en caso de que el sistema sea electrónico, el ajustar una fuente de corriente para que la corriente de salida, si es un instrumento electrónico, se mantenga. Cuando la señal de error es de 0, la señal de salida se mantiene constante. Pero si la señal de error da positivo o da negativo, pues la acción de control de salida puede aumentar o puede disminuir según lo que se necesite para poder hacer que el elemento final de control, que aquí se representa en forma general también, como es un diagrama a cuadros o a bloques,
Puede ser pues la válvula de control, la válvula de diafragma, también puede ser un actuador eléctrico, un motor eléctrico, etcétera. Entonces, lo que va a hacer es que esa señal debe mantener la posición del elemento final, puede aumentar la acción de trabajo del elemento final o puede reducirla según se necesite, aumentar, reducir o mantener constante, según lo que dé la comparación que decíamos ahorita, ¿verdad? Set point contra el valor actual de la variable. Entonces la acción de control va a hacer que la válvula o el elemento final abra, cierre o se mantenga. Para esto pues se necesita algún elemento de trabajo. Puede ser aire, puede ser señal hidráulica, puede ser señal eléctrica, depende de qué tipo de actuador se tenga como elemento final de control para poder con ese dispositivo manipular una variable. Si estuviéramos hablando de la válvula típica de control, estuviéramos aquí corrigiendo como variable manipulada el caudal. Entonces aquí podríamos estar aumentando el caudal, reduciendo el caudal de algún agente, alguna sustancia, algún producto. Vamos a pensar en algo sencillo. Vamos a pensar en gas que está alimentando un quemador. Entonces, si la temperatura del proceso disminuyó, ¿qué va a ocurrir? Bueno, va a ocurrir que el transmisor detecta que bajó la temperatura, le manda avisar al controlador, el controlador compara contra el set point, se da cuenta de que sí disminuyó, hace el cálculo y luego le da la acción correctiva para que el elemento final haga el ajuste, ya sea abrir o cerrar el paso de gas hacia el quemador. Entonces, en caso de que la orden sea de cerrar, bajaría la temperatura, bajaría el flujo de gas al quemador. Si fuera la orden abrir, abriría más el flujo de gas para que la temperatura aumentara. Si fuera una señal, por ejemplo, de que estuvieras controlándose la presión del proceso, si la presión aquí estuviera aumentando, la señal llegaría al transmisor, el transmisor del controlador, se haría la comparación y entonces el controlador daría la orden de cerrar para que la temperatura no rebase el set point. Para tratar de controlar, le daría la orden de cerrar el flujo del caudal de lo que esté pasando en la tubería, el flujo de agua, el flujo de ácido, el flujo de vapor, del producto que se esté manejando. Si la presión del proceso va aumentando, pues hay que cerrar aquí para que dar margen a que se despresurice en la salida. Por el contrario, si hubiera una depresión o estuviera bajando la presión, la respuesta pues de lo que sería la comparación y la señal de control sería abrir más para que pase más flujo y aumente la presión al valor requerido. Entonces, un asunto importante con la válvula de control, pues hay que recordar lo que hemos visto también desde cuarto semestre, de que la válvula de control es su tarea básica controlar el caudal, pero al controlar el caudal puedes controlar cualquier magnitud o casi cualquier magnitud. Puedes controlar temperatura, controlando el caudal del combustible. Puedes controlar presión, controlando el caudal del fluido que se está manejando. Abres más la válvula, sube la presión, la cierras, bajas la presión. Puedes controlar nivel. Si el nivel está subiendo demasiado, pues ordenas a la válvula que cierre para que no desborde el tanque. Si el nivel está cayendo mucho, pues ordenas a la válvula que abra más para que suba el nivel. Entonces, ese es, digamos, el aspecto más importante de la válvula neumática de control, que con ella puedes regular caudal y con el caudal, al regular el caudal, puedes, con esa manipulación del caudal, lograr corregir casi cualquier variable de proceso. Entonces,
el instrumento de enlace primario, que es el transmisor, pues hemos mencionado que hay diferentes tipos de transmisores. Aquí, por ejemplo, en este cuadro a bloques se está representando uno de esos tipos de transmisores. En este caso, pues es un transmisor electrónico de balance de fuerzas, en el cual tenemos un elemento primario que va a estar captando los cambios de la variable de proceso. Tenemos también un sistema de articulaciones que se encarga de que el movimiento producido por los elementos primarios se transmita hasta el amplificador oscilador, que el amplificador oscilador es encargado de accionar o de generar una fuente de corriente variable de 4 a 20 miliamperes, pero previamente accionando un detector de movimiento que tiene el sistema. Entonces, el detector de movimiento es el que va, es el movimiento que va a ser transmitido del sistema de articulaciones y que se está produciendo en los elementos primarios. Digamos que esa es la estructura de este tipo de equipo. Aquí tenemos un diagrama esquemático de ese sistema. Tenemos el elemento primario para la medición de la variable de proceso, elemento primario para detectar en este caso la presión. Entonces por aquí llega la variable de proceso a el elemento primario, que en este caso está representado por un diafragma. Entonces llega la presión, incide sobre el diafragma, este se expande, genera un movimiento mecánico, y ese movimiento mecánico va a mover este sistema. Cuando este sistema se mueva, va a mover esta barra de balance de fuerzas. Esa barra de balance de fuerzas tiene un punto de apoyo, un pivote que está aquí. Por lo tanto, pues ese pivote o ese punto de apoyo va a hacer que este sistema se mueva o tenga un cierto desplazamiento. Entonces, bajo este punto de apoyo, si la presión está accionando o jalando hacia una dirección, la fuerza del fuelle que veíamos en este punto, que va a empezar a accionar hacia arriba, y en base a este punto de apoyo, pues esta barra va a empezar a hacer este movimiento, el cual pues se va a reflejar hasta esta zona donde se va a estar moviendo esta sección o esta parte que cierra una trayectoria magnética, un circuito magnético que está formado por esta pieza. Entonces, cuando esa pieza se mueva, va a provocar un cambio en la cantidad de flujo magnético que está pasando por esta zona. Si esta pieza estuviera bien alojada dentro del sistema, pues se tendría la mejor cantidad de flujo magnético circulando en esta pieza. Pero si se sale, como es un núcleo hecho de ferrita o de material ferromagnético, que es un conductor del flujo magnético mejor que el aire, al momento que sacamos esta pieza de aquí, va a bajar la cantidad de flujo magnético. ¿Por qué? Porque el aire no es, digamos que es un buen conductor de las líneas de flujo, pero no es tan bueno como, o no está a la par, digamos, que el núcleo de ferrita. Y el núcleo de ferrita, pues lo que hace es ayudar a que el flujo magnético circule por donde tú quieras que circule. Si se mueve este flujo, esta pieza hacia arriba, pues va a haber una dispersión del campo magnético que se va a ir hacia una zona donde no lo requieres. Y entonces
la cantidad de flujo magnético que estaba circulando en este circuito se va a reducir. Y al reducir, pues va a provocar que el efecto magnético de la inductancia que tenemos aquí también se afecte. Entonces, como está circulando menos flujo magnético, pues quiere decir que va a hacer que la intensidad de la corriente que tenemos aquí también se afecte y disminuya, porque va a ser más difícil que el flujo esté circulando en esta trayectoria. Se va a dificultar el movimiento del flujo, se va a dificultar la corriente eléctrica y por lo tanto en sus terminales se va a manifestar un efecto de aumento en su impedancia, que está formada su impedancia por la resistencia eléctrica del conductor más la reactancia inductiva de la bobina. Entonces va a ser una combinación de efectos donde el efecto del movimiento mecánico va a provocar una afectación en el campo magnético, una afectación en la reluctancia, una afectación en la corriente, una afectación en la impedancia y una afectación en el voltaje en las terminales de la bobina. Es decir, el efecto va a ser que va a incrementarse la impedancia, incrementando la caída de voltaje en este punto. Entonces, a medida que el núcleo de ferrita se esté moviendo, va a aumentar el voltaje en estas terminales en forma proporcional. Entonces se va a ir moviendo el núcleo debido al efecto del incremento de presión. Entre más presión, más movimiento en esta barra de balance de fuerzas y mayor desplazamiento del núcleo de ferrita, provocando un incremento de voltaje en las terminales de esta pieza en forma proporcional. Más presión, más aumento de voltaje. Sigue aumentando la presión, sigue aumentando el voltaje. Debido a ese desequilibrio, primero en la reluctancia, después en la impedancia. Y entonces el efecto final es a mayor presión, mayor voltaje en las terminales. Cuando baje la presión, pues el mecanismo se va a equilibrar por estos resortes que tiene el sistema. Estos resortes lo que hacen es compensar y reposicionar el sistema. Y entonces se tendría un voltaje en estas terminales proporcional a la presión en esta zona. Sube la presión, sube el voltaje en las terminales, baja la presión, baja la señal. Y esta pieza que está aquí está funcionando o hace las veces de un detector de movimiento. ¿Por qué? Porque cada movimiento producido en esta zona tiene un efecto de cambios en el voltaje en las terminales en esta pieza. Y esa señal de variación de voltaje va a ir a formar parte de un circuito amplificador y de ajuste. Un circuito que va a amplificar esas pequeñas variaciones de voltaje. Estas variaciones de voltaje son variaciones pequeñas. Por eso se necesita un circuito amplificador oscilador. ¿Por qué amplificador oscilador? Bueno, porque para que esta bobina sense esos cambios en la reluctancia y que se conviertan en unos cambios en la impedancia, necesita que esta señal sea un voltaje de alterna para poder tener esa detección de las variaciones. Por eso lleva un circuito oscilador que está cambiando la señal del voltaje para poder lograr ese efecto de detección. Y además, luego
hacia adelante tener un incremento o una amplificación de la señal en este circuito. Entonces va a ir en esa sección un circuito oscilador, la bobina detectora que mencionábamos ahorita, que va a estar cambiando su impedancia, y el voltaje en sus terminales va a ir a un circuito amplificador de algún tipo, de algún diseño, ¿verdad? Algún tipo de amplificador, y después a un circuito modulador de corriente, en donde este circuito, pues el voltaje final amplificado que llegue a esta zona, lo que va a hacer es modificar o hacer un ajuste o corrección de la señal para que ese voltaje variable forme parte de un circuito de corriente en miliamperes. Que esta es la meta final, ¿verdad? Lograr que el movimiento mecánico de los fuelles se ha convertido a un código de control de 4 a 20 miliamperes. Ese es el propósito de este sistema. Entonces, este circuito amplificador oscilador va a producir una señal de corriente hacia la salida. Previamente, pues pasando por dos secciones del instrumento. Esta es una sección del instrumento, estos son los bornes de salida del instrumento. Esta es una sección de ajuste o calibración, y esta es una sección de modificación de esa señal de salida. Una modificación en la cual hay una resistencia conocida, una resistencia de precisión que forma parte de ese circuito, una resistencia conocida que puede tener valores de 2.5 ohms en algunos instrumentos, en otros puede ser un múltiplo 25 ohms o puede ser 250 ohms, puede ser alguno de esos valores para esa resistencia, y entonces aquí se podría censar, según el tipo de resistencia, una caída de voltaje cuando no se tenga un amperímetro en la zona de medición de la salida. Si vamos a pensar o que tu amperímetro se te daña, aquí puedes poner los bornes de un voltmetro en milivolts y censar en forma proporcional la caída de voltaje, y luego pues con la ley de Ohm determinar cuál es la corriente de salida cuando tengas algún problema con lo que es el instrumento de detección de la señal que debe producir este instrumento de 420 miliamperes como código de control. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, tenemos también, digamos, un circuito de calibración que mencionábamos para ajustar o calibrar el sistema. En resumen, tendríamos dos circuitos. Estos resortes que están aquí forman parte del primer punto de calibración para acomodar este núcleo en un lugar adecuado para que esté produciendo de arranque un pequeño voltaje que, al ser amplificado y convertido en corriente, te dé una señal de 4 miliamperes en la salida como punto de partida, y después, a medida que la presión va aumentando, que vaya aumentando las características de ese voltaje y que la corriente vaya aumentando hasta que se llegue a la presión máxima, desplazamiento máximo en lo que es el núcleo, voltaje máximo de estas terminales y corriente amplificada máxima a 20 miliamperes. Así es como debe estar operando. Y en esta zona pues se da la calibración de la señal máxima. Esto que está aquí es un conjunto formado por un imán y un electroimán, donde el imán está sujeto, digamos, a la barra de balance de fuerzas, y el electroimán es esta bobina. Entonces las dos piezas están
comparando sus campos magnéticos en una forma de atracción. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, de que cuando salga esta corriente va a darle fuerza a la bobina de campo para que atraiga al imán y le dificulte parcialmente su movimiento. Este es el otro extremo de la barra de balance de fuerzas. La fuerza del fuelle o de la presión contra la fuerza de este amortiguador electromagnético. ¿Para qué sirve este sistema? Bueno, sirve para que lo siguiente, se va a presentar aquí una fuerza, la señal eléctrica de salida va a alimentar esta bobina para que tenga una fuerza magnética proporcional a la presión que tenga el sistema. Si aquí tenemos más presión, el efecto final es que aquí vamos a tener más corriente para amortiguar, tener más fuerza para amortiguar el movimiento de la barra. O sea, aquí vas a tener una fuerza magnética tan alta como tengas proporcionalmente en la presión del fuelle. Esto para evitar de que si aquí tienes una fuerza muy alta, que la barra tenga un movimiento demasiado amplificado, es decir, que no se vaya de golpe a un extremo. Entonces lo que hace es amortiguar para que el movimiento sea uniforme y evitar que si la presión está subiendo, teniendo altibajos muy pronunciados, evitar que haga este efecto de que esté vibrando todo el mecanismo, todo el sistema. Entonces esto es un amortiguador para que el movimiento sea paulatino y proporcional, que no se desborde y que si está aumentando y disminuyendo no entre en vibración todo el conjunto del sistema. Esa es la función de esta unidad magnética de realimentación o de retroalimentación, que sirve como un amortiguador de fuerzas, un amortiguador electromagnético que compensa la vibración y que su fuerza se calibra desde aquí. Vamos a suponer que aquí tenemos en la salida una corriente muy pequeña. En lugar de 4 miliamperes, que tenemos 2. Quiere decir que todavía no hay presión. Entonces hay que mover estos resortes de ajuste para que esta pieza se mueva ligeramente, aumente el voltaje y que la salida suba a 4. Ahora, vamos a pensar ahora que ya llegamos a la presión máxima, pero que la salida que tenemos aquí en corriente, en lugar de ser 20 miliamperes, que sea solamente de 18. ¿Qué pasaría en esa circunstancia? Pues que si tenemos aquí nada más 18, es porque este núcleo no se movió lo suficiente y es porque esta pieza tiene demasiada fuerza. Hay que quitarle fuerza. Entonces desde aquí se corrige la cantidad de corriente que circula por la bobina, haciendo que circule más corriente por el otro lado, quitándole fuerza y dejando que esta pieza se mueva más hacia afuera, aumentando más el voltaje en las terminales de la bobina, amplificándose más voltaje y que esa corriente vaya subiendo 18, 16, 17, 18, 19 y que llegue a 20 usando este ajuste. Más a la derecha tenemos la fuente de voltaje y el amperímetro. Esto ya es externo al instrumento. Hasta estos bornes llegaría el diseño de este instrumento, que es un transmisor electrónico de balance de fuerzas. Es un diagrama esquemático. Aquí hay que recordar lo que hemos mencionado antes, anteriormente, de que los diagramas esquemáticos sirven para recordar el principio de funcionamiento del instrumento. No es que esto sea el instrumento, ¿sí? Entonces, esto nos sirve para recordar cómo es que funciona ese instrumento. Bien, entonces, este instrumento, decíamos, es un transmisor electrónico de balance de fuerzas. En este caso, para la variable presión.
Bien, entonces hasta aquí vamos a dejar esta sección pues de repaso de algunos términos y conceptos que hemos estado viendo en estos capítulos. Y mañana continuamos.